Bueno, ya hablábamos de lo que ha pasado en materia judicial, de los procedimientos, del celular de Luis Hermosilla, de los emplazamientos de la defensa del abogado, pero hablamos ahora del Palacio de la Moneda, del gobierno que decidió bajar o cambiar el tono, aunque no cambiar el fondo de los dichos del presidente Gabriel Boric cuando celebró la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Los ministros descartan que no se haya respetado aquí la separación de poderes del Estado, pero en el oficialismo hay algunos divididos. Hay un grupo que afirma que el mandatario debió haber respetado la presunción de inocencia. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que hoy día se cumple, digamos, una semana compleja para el gobierno con esta declaración que dio Paula Mauricio, el presidente Gabriel Boric, por el caso audios que fueron cuestionadas desde sectores del oficialismo, estas voces divididas que tú decías, Paula, hasta el Colegio de Abogados, que finalmente obligó a la Moneda a tener que adoptar una nueva estrategia para poder abordar esta situación. Ayer vimos que el gobierno bajó claramente el tono con el tono de las declaraciones que había dado el presidente Gabriel Boric en días anteriores, donde, recordemos, celebró la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Ayer también vimos a los ministros del gabinete salir a defender al mandatario, aludiendo que no hay ninguna intención del gobierno de politizar el caso audios y que el presidente Gabriel Boric ha tenido un tono crítico no solo en esta ocasión con el caso Hermosilla, sino que también lo hizo con el caso Convenios y también con el caso Farmacias, que involucra al alcalde Jadwe. Esto implicó finalmente esta nueva estrategia de Palacio, que ahora el presidente Gabriel Boric no se ha vuelto a referir del tema de Luis Hermosilla. Celebró la prisión preventiva, pero no ha tenido otra intervención pública. Los que sí lo han hecho han sido sus ministros. La ministra Carolina Toá ayer habló de este tema, el ministro de Justicia también habló de este tema, quien hoy día, por lo demás, tiene una pauta con el presidente Gabriel Boric ahí en el cementerio general por el Día del Detenido Desaparecido. Y también habló ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones que dio esta última ministra, quien dijo que cuando fue el caso de Democracia Viva, el presidente Boric tildó de sinvergüenzas a los personeros políticos, incluso que provenían de su propio sector. Y el presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades. No es primera vez que el presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción. Lo hizo en julio del año pasado con el caso Convenios. No los tildó de poderosos, pero sí los tildó de sinvergüenzas. Y en ese entonces nadie salió a criticar sus palabras. Cuando el presidente trató de sinvergüenzas a personas que todavía ni siquiera estaban con prisión preventiva en ese entonces, fue una señal política. Bueno, fue efectivamente muy dura esa declaración del presidente Boric en julio de 2023, casi un mes después que estallara el caso Democracia Viva en el medio timeline de Antofagasta. Pero el contexto es bien distinto porque el presidente Boric estaba hablando de gente de sus filas. Entonces, lo que llamó primero la atención era que el presidente de la República se refiriera en términos tan duros, efectivamente duros, contra personas que estaban que eran parte de su grupo político, de su sector político. Entonces ahí lo que prevalece es el reconocimiento en positivo de palabras cuestionadoras del presidente a los propios, de alguna manera. Después que el caso ya llevaba algunas semanas, además, ventilándose en la opinión pública. Segundo elemento de diferencia, él no mencionó en esa oportunidad a los investigados por la justicia, como ahora sí lo hizo con Hermosilla, a comienzos de semana, el día martes. O sea, no dice Daniel Andrade y Carlos Contreras. Exacto. En esa oportunidad lo que él dijo textualmente fue: no podemos permitir que por un par de sinvergüenzas o eventualmente delincuentes, así lo determina la justicia, donde entonces tuvo ahí una frase intercalada de mayor prudencia al referir que era gente que todavía no estaba siendo condenada, sino que eventualmente lo podía determinar así la justicia, que por ese par de sinvergüenza, sigo la frase, ¿no es cierto?, pudieran pagar el pato de otra fundación, y ahí seguía desarrollando esa idea. Y él planteó entonces el llamado a distinguir entre unas fundaciones y otras, porque había otras que podían verse salpicadas injustamente por lo malo y feo que estaba ocurriendo ahí con Democracia Viva. Seamos cuidadosos en distinguir, agregaba después el presidente. Era un contexto diferente, pero además, aunque no lo hubiera sido y hubiera mencionado, por ejemplo, a Contreras y Andrade, bueno, es que entonces no es que eso justifique esto.
sino que habría que levantar también la crítica que tal vez efectivamente, como dice la ministra Vallejo, con razón no se hizo, pero que tal vez debió hacerse. Una cosa no quita la otra, ¿no? Otra cosa. Porque hay una cuestión de principios fundamentales aquí que están antes, ¿no? Más allá de que contextos políticos expliquen o justifiquen o las frases se reciban de una forma o de otra en general. Otra cosa, desde aquí en adelante se le va a pedir en esta lógica que plantea el gobierno del presidente que comente todos los casos judiciales. Claro. No importa la etapa procesal en la que estén, digamos. Pero ¿Qué más se ha sabido, Paulina, del diagnóstico y del análisis ya a posteriori que se hace ahí en el oficialismo sobre las declaraciones del presidente Boric, más allá de que hemos conocido reacciones distintas en estos días? Sí, la verdad es que, bueno, la mayoría de los personeros de gobierno salieron a cuadrarse con el presidente Boric en cuanto a que no consideran que el fondo de lo que le haya dicho esté mal, sino que más bien la forma se pudo haber tenido quizás un poco más de cautela al plantear que el caiga quien caiga se tenía que aplicar en este caso con Luis Hermosilla, que es la tesis que ha manejado el gobierno para referirse a todos los casos judiciales que están por el caiga quien caiga, independientemente del sector político que se trate. Ayer, a pesar de lo que se cuadraron parte de los sectores oficialistas, hubo algunos descuelgues. Por ejemplo, el senador del PPD, Jaime Quintana, también el senador Juan Luis Castro, ellos ayer decían que innecesariamente el mandatario, al comentar el caso Hermosilla, abre un flanco que podría no haberlo hecho. Esto finalmente puede tener algún tipo de costo político, incluso ya se están viendo algunos, como estas críticas del propio sector del presidente Boric que públicamente dicen que el mandatario debió mantener la templanza y ser un poco más prudente, sobre todo considerando esta especie de advertencia que hizo Luis Hermosilla, el abogado de Hermosilla padre, que está en Capitán Llaver, en el sentido de que Juan Pablo Hermosilla dijo que iba a abrir o que iba a pedir, iba a solicitar que se abrieran todas las conversaciones del celular de su hermano, y en el fondo esto podría generar que nuevas autoridades, que nadie sabe si podrían o no estar vinculadas con el gobierno, aparezcan en esta trama. Así que por eso los mismos parlamentarios decían ayer que el presidente Boric debería tener más cautela. Vamos a escuchar a los senadores Jaime Quintana y Juan Luis Castro. Para resguardar bien la separación de poderes, es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso. Creo que es recomendable guardar una estricta prescindencia en todo lo que sea factible, pero obviamente no puede haber una desigualdad desde un poder del Estado tan importante como el gobierno respecto a dos formalizaciones de alta connotación, como son la de Jadwe y la de Hermosilla. Tiene que haber un grado de simetría para que no se interprete o parezca como que hay grados de participación política en una alusión más cargada que otra. Y eso es lo que creo que hay que evitar. Bueno, el debate también gira en torno al tono que ha tenido el presidente Boric cuando se refirió al caso de Daniel Jadwe y las diferencias que ha tenido cuando se ha referido en este caso ahora al tema Hermosilla. Y ahí hay algunos matices. Por ejemplo, en su minuto el presidente Boric, cuando fue la prisión preventiva de Daniel Jadwe, planteó que no había persecución política y que en Chile las instituciones funcionan, pero que él tenía además una opinión crítica respecto de cómo se estaban usando en Chile las prisiones preventivas. Ahora, en el caso de Hermosilla hace una diferencia porque celebra lo que fue la prisión preventiva, y en el primer caso tenía una opinión más crítica del uso de esta herramienta. Ayer hablamos de este debate con el Colegio de Abogados, su presidente Pedro Pablo Vergara, y él abordó entonces qué tan prudente fue que el presidente hablara de este tema. Lo que he dicho simplemente es que hubo un exceso del presidente. El presidente no debe referirse a las decisiones de otro poder del Estado. Él es el principal representante del poder ejecutivo y no debe comentar, ni aplaudir, ni criticar las decisiones del poder judicial. Son poderes distintos, cada uno tiene su ámbito de funciones, su ámbito de potestades, deben actuar separadamente. Y por eso entonces que insisto en que en esto ha habido un exceso del presidente. Bueno, pendientes entonces de esta actividad del presidente Gabriel Boric con el ministro de Justicia Luis Cordero y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos que encabezan la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ahí en el Memorial del Detenido Desaparecido en el Cementerio General. Lo vamos a estar siguiendo contigo. Gracias, Paulina. Buen día. Estén bien.